Bienvenidos a Octubre TV Cine, el programa que reúne lo mejor del cine documental argentino. Hoy vamos a hablar con el director Marcos Martínez y vamos a compartir con ustedes su documental Sueños. En la plataforma Octubre TV, a la que podés acceder solo logueándote, podés visualizar una serie de contenidos que tienen que ver con animaciones, con series, con películas, con documentales. En este caso, la recomendación es una ficción colombiana llamada Soñar no cuesta nada, en el que un grupo de soldados encuentra misteriosamente enterrada en bidones miles de dólares que tienen que ver con algo que no se puede contar. Esta joda. Ese es el ojo de un billete, mi teniente. Está lloviendo plata, mi teniente. Serás mía, mientras sigo soñando, porque soñar no cuesta nada. Y se quiere casar conmigo. Si usted es un pobre soldadito muerto de hambre. Esto nos alcanza para empezar, ¿sí? Soñar no cuesta nada. Y de los sueños de estos colombianos que encontraron esos bidones a los sueños que aborda Marcos Martínez. Personas en situación de calles que sueñan. ¿Qué sueñan quienes están en situación de calles? De ellos se trata Sueños, de Marcos Martínez, con quien vamos a hablar ahora en La Forma de lo Real. Desde el origen del cinematógrafo, los sueños y el mundo de lo onírico forman parte de su búsqueda. Desde Méliès como mago hasta el surrealismo del perro andaluz. El documental pocas veces se mete con el tema de el sueño como tema, de qué sueñan los que sueñan. Marcos Martínez tiene un documental llamado Los Sueños, que es el que vamos a compartir. ¿Y de qué modo llegás a proponerte la idea del documental Sueños? Bueno, hola, gracias por la invitación. Fue un largo recorrido, una acumulación de motivaciones, ideas a lo largo de un tiempo. Hubo una nota que yo había leído hace muchísimos años sobre la vida en las cárceles, donde un preso decía medio como máxima carcelaria: nunca despiertes a un preso cuando está durmiendo, porque es el único momento que está en libertad. Y a mí me gustó, me atrajo esa idea del sueño, de como algo de liberación, como un lugar sagrado. Y bueno, me quedó rebotando mucho tiempo, en pleno gobierno de Macri presidente, donde en la ciudad de Buenos Aires te encontrabas con cada vez más personas viviendo, familias enteras viviendo en situación de calle. Esa frase me rebotaba, pensando un poco que vivir en situación de calle en la ciudad de algún modo es como una cárcel con las puertas abiertas, ¿no? Y pensaba entre todo lo que habían perdido, si también habían perdido la posibilidad de encontrar el dormir y encontrar el sueño, y si había sueños que soñaban. Entonces, motivado, sintiendo que podía haber una película, empecé el fascinante trabajo de campo, de salir a recorrer la ciudad en busca de una película y en busca de charlar sobre los sueños con las personas que viven en la calle. Me encontré con algunas respuestas que podía esperar, que por supuesto es muy difícil dormir en la calle, y es una búsqueda constante de encontrar el lugar, el momento, que puede ser de noche, de día. Y después aparecían ciertos tópicos que se repetían cuando me contaban sobre los sueños, donde aparecían la violencia, pérdidas, conflictos familiares. Y después otro elemento que estaba muy presente era que me contaban que a veces
costaba discernir entre lo que habían soñado y lo que habían vivido antes de ir a dormir, como una combinación entre el estado de vigilia y el estado de sueño. Entonces, lo que contaban, si era lo habían pensado, lo habían soñado, lo habían vivido. Y ahí me parece que también apareció un poco la clave y la esencia de la película. Sentí que eran, en esos relatos de los sueños, había como un sueño documental, por llamarlo de algún modo, y que iba a aparecer lo que yo estaba buscando, que era como contar cómo es vivir en la calle de otra manera. Y pensé que en esos sueños documentales iba a aparecer mucho más las historias de vida que en una entrevista más tradicional, periodística, donde uno se acerca y pregunta ¿por qué estás acá? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo estudias? Entonces sentí que en cada sueño iba a aparecer la historia de vida o iba a aparecer la esencia de esas personas en ese diálogo que busqué que sea, en el momento de la película, un diálogo íntimo, ¿no? ¿Cómo vos llegás a esta película ya como un documentalista? Quiero decir, habiendo probado, Sí. incluso desde cortometrajes, desde primeros cortometrajes, contanos un poco ese recorrido hasta Sueños, que es mi último largometraje. Sí, hice un primer recorrido trabajando cortos experimentales, codirigidos con un amigo, Hernán Lucas, poeta, escritor, muy amigos, y fue más un trabajo de entre casa, de trabajos de edición, de cortos, estoy hablando años luz ya, ¿no? Alrededor del 2000, por ahí, que trabajamos con cámaras de seguridad, trabajamos con videos sociales que yo había filmado, fiestas de 15, casamientos. Entonces eran como materiales que ya estaban realizados, no pensados para un documental, y a partir del material trabajar la forma con eso. Medio que hay una explosión ahora de Sí. esos formatos. Tal cual. Ahora sí. Ahora hay una nueva corriente de trabajar con el material amateur, cotidiano. Exacto. Y ahora, en el último trabajo, volví un poco a esos orígenes y realicé un corto que se llama Era Perú House, que sucedió durante la pandemia, que explotan ahí todos los dispositivos digitales y personales, realizado con los materiales que grabaron mis vecinos del edificio y a la vez con el grupo de WhatsApp del edificio y con lo que circulaba en ese tiempo por internet, ya sea memes, TikTok, todo. Entonces fue volver un poco al origen. Eran estos documentales que realizamos con Hernández, los llamábamos ensayos documentales. Hablamos sobre las cámaras de seguridad, sobre el evento, de lo que significa los festejos, como una fiesta de 15, los casamientos. También trabajamos con las películas que se habían estrenado durante la dictadura militar, que era lo que se estrenaba, que era lo que se podía ver en dictadura. Entonces fuimos en esa época en VHS y buscar VHS con las películas que se habían estrenado en la dictadura, y a partir de ahí hacer un montaje y mostrar qué realidad quería mostrar la dictadura con esas películas, ¿no? En la vida cotidiana. Y de ahí vino un salto que fue como pasar a trabajar de una manera un largometraje, de una manera más industrial, por llamarlo de un modo, o profesional, con un equipo grande de rodaje. En el caso con Hernán éramos 2 personas y una isla de edición. Y la primera película fue junto a Federico León, Estrellas, que la estrenamos en el año 2007, que sucede dentro de la Villa 21, con un protagonista que tiene una productora que se llama Julia Riero, una productora de cine y de actores que trabajaba ofreciendo actores que decían, para ser de pobre, llámenos a nosotros, decía Julio, y de hecho lo llamaban mucho en esa época. Estamos hablando post-2001, 2002, que en la tele empieza a aparecer como la marginalidad como tema. Tal cual. Y a partir de Julio, que había escrito un libro de ciencia ficción sobre la villa, se filma una película de ciencia ficción en la villa, y para nosotros es el disparador para hablar sobre la historia de Julio, sobre la villa, y le hago un poco un link con Sueños a Estrellas, en esta idea de abordar una problemática social desde otra mirada, ¿no? Tal vez correrse, por un lado, por supuesto, de las miradas de los medios más hegemónicos, de esa mirada que más estigmatizante sobre un lugar y un espacio, y también esas miradas que a veces, pensando en ser tan políticamente correcto o abordarlo de cierto modo, se hace una mirada como un poco lastimosa, ¿no? Entonces, me parece que de esas 2 miradas terminan como anulando a los protagonistas, ¿no? Se habla de
de un todo. Entonces, como en Estrellas aparecía la ficción y aparecía la ciencia ficción, que parecía algo impensado dentro de una villa, también los sueños parece algo impensado cuando hablamos de la problemática de las personas que viven en situación de calle. A mí me pasaba de contar, es una película donde los protagonistas que viven en la calle cuentan sus sueños a cámara, y por lo general la primera respuesta era: ah, qué bueno, qué lindo que cuenten sus anhelos, y no se pensaba que podían ser un sueño onírico, y sino siempre la realidad. Entonces eso también me gustaba, como que pareciera que los sueños están reservados para cierta clase social. Entonces eso, a mí me interesa como abordar una temática, una problemática, y por lo general el disparador es encontrar otra manera por lo menos en el relato, y que el público conecte de otra manera con los protagonistas. Después de Estrellas. Después de Estrellas vino una película Sordo, sobre un grupo de teatro de actores sordos, que también un poco lo mismo, era corrernos de una película sobre la sordera o sobre la discapacidad. El título es Sordo, así como muy directo, como una declaración de principios, y no tal vez lo políticamente correcto, que en verdad está mal dicho, se le dice sordomudo, o personas que no escuchan, y ellos, la cultura sorda, tienen muy claro su identidad. Y también era una película que no eran sordos que actuaban, sino actores sordos, poner en primer lugar y en primer plano la idea y la figura que son actores. Entonces esa fue mi segunda película, que en verdad antes hubo otra película que se alargó en el tiempo, que es Tras la pantalla, que es un retrato documental sobre un distribuidor de cine que ya falleció, emblemático en el cine argentino, Pascual Condito. Y esa película empezó de una manera más chiquita, siguiéndolo a él todos los días, porque él tenía una oficina enorme, como un palacete ahí en lo que se llama el barrio del cine, donde estaban las distribuidoras, en la calle Lavalle, Callao, Riobamba, y con los cambios que empezaba a ver en la distribución de cine y todo, se achicó y se mudó más al barrio de Palermo, y esa especie de palacete lo iban a demoler, él lo vendía. Entonces arrancamos a filmarlo de un día para otro para poder registrar esa mudanza. Y después la película, bueno, fueron sumándose socios y distintos entrevistados, y se fue alargando en el tiempo. Entonces la estrenamos después de Sordo. Con Marcos Martínez conversamos de su recorrido por el mundo documental hasta llegar a Sueños, que es lo que vamos a compartir después del corte. Seguimos en La forma de lo real con Marcos Martínez. Hablábamos sobre los distintos abordajes, inclusive vos linkeás tus películas entre sí. Tal vez la más, la que se recorta sería la de Pascual Condito, porque es un abordaje distinto. ¿Qué tiene que tener una historia para que a vos te interese, así como llegás desde un recorte? O sea, ¿qué es lo que te interesa como documentalista? Sí, primero hay como una motivación personal, hasta muy egoísta, de interesarme un tema y yo querer saber sobre ese tema, esa problemática. Por lo general son cosas cotidianas que uno convive, en este caso en Sueños. Uno vive en la ciudad de Buenos Aires y se cruza constantemente con familias, personas viviendo en la calle. Entonces uno tiene un montón de preguntas personales que empiezo a hacer un recorrido, que después seguramente lo que uno va investigando y recorriendo conecta con un tema mucho más amplio que genera un interés. Pero en verdad hay primero como una búsqueda muy personal, que necesito muy rápido salir a investigar o a vincularme con los posibles protagonistas, y ahí recién darme cuenta si hay una película, si hay algo que yo quiero contar, si hay algo para contar. Y parece medio como que lo tengo como ahí fijo, pero sí, hay como casi un desafío. Antes tal vez no era tan consciente de buscar siempre en esas temáticas, lo que decía antes, como un relato distinto, que me parece que tal vez son temas transitados los que uno ha tomado, como puede ser una discapacidad, como puede ser
la vida en la villa o la vida en las calles. Entonces me parece que tiene uno para aportar desde el cine documental, a los discursos reinantes sobre esa temática. Entonces ese es el motor, y después darme cuenta que cuando empiezo la investigación se confirman o no algunas ideas que yo tengo, y aparece algo nuevo para mí, que es lo que yo pienso sobre ese tema, sobre esa problemática, y lo que piensan las personas que yo voy a retratar o registrar, o cómo quieren aparecer, que seguramente es muy distinto a lo que yo vengo pensando en mi casa o en esas recorridas. Y ahí me parece que, por lo menos para mí, aparece lo más interesante, que es ese encuentro o desencuentro, y hay un ida y vuelta. A mí me parece importante tener mucho tiempo antes de prender una cámara, y en ese encuentro aparece algo nuevo, vamos a decir, una tercera cosa, y ahí es donde digo, bueno, en este intercambio, en estas ideas, hay una película, y ahí arranco tal vez más con la cámara y a conformar el equipo y encontrar la manera de concretar la producción, ¿no? ¿Cómo llegas vos al cine documental? ¿Desde dónde? ¿Desde qué interés? ¿Desde qué formación? Y tengo primero una formación en cine muy chico, en la secundaria, terminando la secundaria, en una escuela de cine que no tenía ni título oficial, haciendo ahí 2 años. Después me formé en Ciencias de la Comunicación, que también no la terminé, abandoné. Después hice fotoperiodismo, ahí sí terminé esos 3 años. Y creo que sí, que tengo por lo menos una formación periodística. Digo, trabajé como periodista, yo hoy me considero periodista, digo, trabajé en gráfica. Entonces me parece que lo que me dio el periodismo es esta idea de la entrevista, de la escucha, ¿no? de la escucha atenta. Y tal vez, en mi caso, más que una formación de documental, yo siempre vi mucho más ficción que documental, entonces la formación documental la tengo más del periodismo o de ciertos programas, para mí como Polo Polosevsky, el otro lado, fue El Visitante, un programa que me marcó, y me marcó mucho la manera de entrevistar. Entonces siento que llegué más por lo periodístico, y sí, esta formación más de ver cine de ficción, entiendo que aparecen bastante en los proyectos, ¿no? Por lo menos de la manera de filmar o de cómo abordar las temáticas o el guión de las películas. ¿Qué importancia le das al guión, proveniendo de algún modo de la gráfica, del periodismo? Y como hay un trabajo muy largo de campo y de entrevistas, intento tener muy pensado por dónde va a ir la película, el recorrido, e ir a buscar eso en el momento del rodaje. Como hubo previo que decía este encuentro, que apareció algo nuevo, voy con eso. Por supuesto, en un documental después la realidad la va cambiando, y yendo a Sueños, esa idea de guión más armado y de saber qué me podían responder y qué íbamos a encontrar o qué íbamos a filmar, fue imposible. La realidad nos pasó por encima. No era lo mismo que estar filmando un grupo de actores sordos, o estar en la villa donde Julio Arrieta era un productor y manejaba el lugar como un gran set de filmación, que vivir, entrevistar a personas que viven en la calle, donde hoy están en un lugar y los rajó la policía, o se pelearon con otros y no están, o lo que hablamos ayer no tiene ganas de contarme, o yo vengo con la idea de una toma que vas a caminar y moverte hasta acá, y no quiera, o el lugar no puede pasar por ahí porque dice, no, me peleé con tal. Entonces hubo mucho que para mí fue también sumar algo nuevo a mi manera de trabajar, de estar mucho más abierto a lo que la realidad iba proponiendo, ¿no? A veces teníamos una entrevista o un testimonio de los sueños acordados a tal hora o a tal momento del día, y llegar y esa persona no estaba, y alguien se acercaba a charlarnos, que habíamos charlado pero no tan profundamente, y terminaba después esa persona en la película. Fue un modo de producción muy distinto. Por ejemplo, si teníamos un testimonio o una historia un día al mediodía, era pasar la noche anterior a ver si estaba la persona durmiendo en el lugar,
Si no lo encontrábamos, sabíamos su recorrido, entonces sabíamos que iba a una pizzería al baño, decirle al cajero que le iba a dar, mirá, dejarle una notita que se acuerde que va a pasar Marcos con el equipo a filmar, o después si dejaba sus pertenencias para que se la cuiden en un puesto de diario, una florería, también decirle ahí. Entonces fue bueno, cada día aparecía también el modo de producción y muchas veces ese guión. Sí, había ciertas mojones que uno tiene para ir moviéndose e intentar ir por ese camino, pero bueno, fue mucho más abierto y el guión se iba haciendo en el rodaje. Más allá que siempre en todos los documentales por lo general, y en mi caso también, más allá de tener un guión previo, la película termina de aparecer en mucho tiempo de montaje, ¿no? Si a cualquiera de nosotros se nos hace difícil contar un sueño, lo que soñamos la noche anterior, Marcos Martínez nos cuenta la complejidad de abordar los sueños de otros, en este caso de personas corridas por la sociedad y fundamentalmente por el mercado y sometidas a tener que vivir en situación de calle. Esas personas sueñan, son registradas por Marcos Martínez, que construyó el documental Sueños, que vamos a ver en La forma de lo real.